Te sientes en un punto de tu vida donde crees que tienes que replantearte muchas cosas, crees que tienes que empezar de cero, abandonar lo que tienes, o simplemente crees que estás haciendo las cosas porque es lo que te toca. Muchas personas optan por viajar, otros optan por cambiar de carrera, de oficio, aprender una nueva habilidad. Pero te hago la pregunta, ¿tú te sientes a gusto con tu vida actualmente? ¿O crees que debes mejorar algo? ¿O si crees que sí debes mejorar algo, pero tienes que empezar desde cero? Pues en este video te voy a decir qué puedes hacer para cambiar tu vida en ciertos aspectos, pero no necesariamente tienes que comenzar desde cero. No sin antes te quiero decir que te suscribas, dale a la campanita, que siempre estoy subiendo videos de valor desde mi perspectiva, desde la conciencia, desde la espiritualidad y desde el amor. Así que vamos a comenzar hablando simple y llanamente de que cualquier persona que esté dispuesta a cambiar desde la conciencia, desde la voz de su alma, tiene el permiso de hacerlo. ¿Y cómo lo puede hacer? Sabiendo, entendiendo qué es lo que viene a dar este mundo. Muchas veces queremos buscar una vía de escape a nuestra situación porque no sabemos realmente para qué venimos a este mundo. Las personas mayormente buscan evadir las situaciones, no decirse la verdad. Y lamentablemente tomamos decisiones desde la emoción y no desde la conciencia. Cuando tú tomas decisiones desde la emoción, tarde o temprano te va a reafirmar que no has sanado ciertos conflictos internos y por ende se va a repetir lo mismo de siempre una y otra vez. Entonces, si tú tomas una decisión que no es desde la conciencia, vas a repetir siempre los mismos patrones. Un ejemplo claro ha sido desde mi persona. Yo, por evitar un trabajo que tenía, quise irme a un negocio que no conocía y lo vi rentable y lo vi como algo que era positivo porque ya desde la emoción quería salirme de mi antiguo trabajo y lo hice y era como que una felicidad efímera, no muy concreta. Yo sentía que era algo que me faltaba porque me di cuenta que la emoción pasó y entonces entró la presencia, entró la mentalidad. Y ahí me di cuenta que no pasó lo que tenía que pasar. O no pasó lo que yo quería que pasara. Y pasó lo que tuvo que haber pasado. Que era que no se dio bien ese negocio y por ende tuve que volver a la misma esencia que estaba evitando por hacerlo desde la emoción. Entonces me explico. Cuando haces algo que no está acorde a tus dones y talentos, que no está acorde con tu esencia, vas a volver a lo mismo de siempre. Entonces, una persona que elige viajar a otro país, bienvenido sea. Pero si lo haces desde la emoción, si lo haces con la mentalidad de hacer lo mismo que estás haciendo en tu país natal, créeme que se van a repetir los mismos patrones. Porque no es lo mismo irse con una idea de negocio, con una idea de crecimiento, con una idea de expansión, a ser un simple empleado de siempre, hacer lo mismo que venías haciendo y por ende vas a tener el mismo resultado. Llámalo suerte, llámalo como tú quieras, pero todo parte de la mente subconsciente. Ahora bien, hay personas que tienen una habilidad muy bonita y no la han desarrollado o no la han descubierto. Entonces, de repente en ese transcurso te das cuenta que aprendes oratoria, eres una persona que sabe expresarse, eres una persona que sabe mucho dibujar, quizás le gusta edición, le gustan las redes, tiene algún tipo de habilidad que ha desarrollado sin darse cuenta. Yo en mi caso me he dado cuenta que he aprendido mucho, no solamente la oratoria, no solamente a mentorear, he aprendido a ser speaker, he aprendido a ser editor, he aprendido a ser trafficker, he aprendido muchísimas cosas y no me daba cuenta y lo evadía mucho. Pensaba que no era para mí, pensaba que no estaba hecho para eso, pero la vida te reafirma y te dice, oye, mira, tienes que aprender esto y no te hagas el ciego, utiliza lo que tienes. No necesariamente tenemos que empezar desde cero y mandar toda la mierda y no sirve, no. Toma acción, si ya tienes una habilidad, ya has aprendido algo o te gusta otra habilidad y lo estás aprendiendo, bien por ti, utilízalo y empieza con eso y sigue adelante. No esperemos el momento perfecto, no esperemos la habilidad perfecta, no esperemos la situación perfecta, las personas perfectas, porque no va a suceder. Entonces entré en conciencia y dije, oye, si Dios me mostró esto, me ha entregado esto, esto es lo que tienes que utilizar tú para seguir adelante. No podemos pensar en lo que falta, podemos pensar en lo que tenemos
Y con estas herramientas, con estas cartas, hacer tu jugada maestra. Eso es lo que tienes que hacer. No venir a esperar que te venga a salvar tus padres, la sociedad, tu novia, tu novio, tu mentor que te venga a salvar. No hay salvadores, señores. El único que tiene el timón por las manos eres tú. De tu vida, de tus acciones y de tus resultados. Entonces, como consejo principal, actúa con lo que tienes. Y si tienes que aprender algo nuevo, hazlo. Ábrete al conocimiento, ábrete a las nuevas habilidades, ábrete a la expansión. Recuerda que el alma siempre quiere expandirse y la mente, el ego, siempre quiere quedarse en el mismo sitio. No quiere expandirse, quiere permanecer y prevalecer. Date el permiso siempre de expandir tu alma, tu conciencia. Date el permiso de siempre buscar qué hay más allá. No quedarnos con lo mismo de siempre, no quedarnos en el mismo panorama, no quedarnos con lo que ya vemos. Siempre busca la manera de escalar mucho más. Eso te va a dar a ti la sensación de que puedes dar mucho más si te agradeces. Una pequeña microvictoria, va haciendo y va forjando ese hombre que tú quieres, esa mujer que tú quieres. Y por ende le vas a dar una señal al subconsciente, a tu mentalidad, de que, oye, puedo con esto y puedo con más. Puedo. No te limites, no busques excusas, porque siempre la mente va a buscar la manera de que te tranques allí y de que quieras quedarte, de que quieras buscar una excusa por aquí, de que quieras evadir esto. No te amilanes, no eches todo a perder, no abandones tus sueños, porque eso es lo que te va a dar a ti la motivación perfecta para que tú hagas lo que tengas que hacer. Ese combustible que te va a dar a ti las ganas de seguir adelante. No todo el tiempo vamos a sentirnos motivados, eso está claro. Pero con la disciplina, sí. Porque si no eres una persona disciplinada, vas a abandonar cualquier proyecto. Un error también garrafal. Yo abandonaba mucho los proyectos porque no era una persona consciente. Veía cualquier tipo de altibajo y ya me sentía catastrófico, ya me sentía mal. No sabía cómo afrontarlo, entonces ya decía, no es para mí. Entonces, hay situaciones en las cuales el éxito viene envuelto en un papel de fracaso. Debemos saber y entender que es lo que Dios a veces nos manda el universo para que nosotros veamos con otros ojos, ojos espirituales, y seamos agradecidos, sepamos ver que hay más allá y entender que detrás del fracaso viene el éxito. Hay muchos casos de éxito muy bonitos en el libro de Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Se los recomiendo, léanse ese libro. Dicen que es la Biblia de los ricos. Es muy interesante, te va a enseñar muchísimas cosas. Pero una de las cosas que dice el autor Napoleón Hill es que el éxito siempre viene en un envoltorio que a veces no lo identificamos. A veces creemos que las cosas tienen que ser como nosotros queramos y no es así. Van a venir de formas inesperadas, pero está en ti saber y entender que estás preparado. Porque si no estás preparado, ¿cómo vas a pedirle a Dios, al universo, que te dé lo que quieres? No vas a poder. Entonces, conviértete en esa persona que tú quieres. Conviértete en esa persona que tú dices que lo vale. Y cuando lo hagas, el universo y el exterior, las cosas se van a alinear a tu favor. Créeme que así es. Entonces, a veces no necesitas comenzar desde cero. A veces necesitas comenzar con lo que tienes. Desde la fe, desde el compromiso, desde saber cuál es tu valor, tu identidad y comprometer tu palabra. Porque no es posible que comiences a hacer un proyecto y en 2, 3 meses ya lo abandonas. Entonces, te habías comprometido, pero cuando hay un altibajo, hay un percance, ¿dónde está tu palabra? Y yo veo muchas personas que abandonan muchos proyectos, abandonan su palabra por X o Y situación porque se rinden. No tienen esa motivación, no tienen ese compromiso, no tienen una palabra que cumplir. Así que cumple tu palabra, organízate, sé serio, ponte para ti y para los tuyos. Vibra siempre alto, busca la manera de expandir, de buscar ese campo atractor de felicidad, de cosas positivas. Y créeme que van a venir a ti las bendiciones y va a venir a ti todas las posibilidades que estás buscando y que de una manera u otra van a venir de formas inesperadas, que eso es lo bonito de todo. Así que ya sabes, no necesariamente tienes que comenzar de cero. Este ha sido un video muy importante porque quiero que aprendan el sentido de la vida. No estén pensando que mañana van a hacer las cosas porque no sabes si mañana vas a estar vivo. Así que toma conciencia, aprovecha el mayor activo que tienes, que es el tiempo, y ve por ello. Nos vemos en el siguiente video, familia. Let's go.